Nos encontramos con Jaime Dum y queremos conocer un poco más de su experiencia como economista y financista. Tenemos algunas preguntas para ti, querido Jaime. Principalmente hay una que ha estado dando vueltas mucho en estos días, que es la posible eliminación de la renta dignidad. ¿Crees que es una posible salida a la crisis económica de nuestro país? Los montos de la renta dignidad en general llegan a alrededor de $1.000 millones y lo que se está proponiendo en el presupuesto general del Estado, si es que es una de las cosas que están viendo, es reducir el pago o eliminar en realidad el pago a quienes tienen algún otro tipo de ingreso. Lo cual significa que en montos respecto a un presupuesto de más de 300.000 millones de bolivianos es totalmente insignificante. Entonces, en primer lugar, si se está viendo esa reducción como un mecanismo de ahorro del sector público, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Y segundo, esa renta dignidad tiene que ser evaluada en cuanto a sus efectos y las necesidades de realmente a quienes tiene que ir. La idea es que en el mediano plazo ya no existan este tipo de bonificaciones y más bien se vaya directamente, en el caso de pensiones, a fortalecer el sistema de pensiones, a tener una administración que no dependa del Estado, primero, y segundo, que tenga las facilidades y las facultades de hacer inversiones que hagan que no sea necesario nunca tener una renta dignidad en este país. Eso significa que las pensiones tienen que ser lo suficientemente importantes para cubrir las necesidades de los jubilados. Y eso significa, por ejemplo, abrir el país al mundo. Y dentro de la apertura del país al mundo es que los recursos de los jubilados deberían invertirse en todos los países del mundo. Yo no entiendo por qué no hay inversiones en Apple, en Microsoft, en Facebook. O sea, ¿por qué la plata de la gestora se está usando al final para invertir en empresas, al final de cuentas, de alguna manera, del sector público, se está invirtiendo en eso? Y segundo, sí, evidentemente va al sector privado nacional, lo cual es positivo, pero debería poderse abrirse también a la inversión a nivel mundial. Dentro de estas ideas que tiene el gobierno de cambiar un poco sus salidas para la crisis económica, también hay otras propuestas y otras que ya se están implementando. ¿Cómo evalúas tú desde tu perspectiva si son correctas y si son realmente la salida para esta crisis? Pero hay que aclarar una cosa, no hay ninguna medida para salir de la crisis económica, ninguna. Todas las medidas que están tomando van a profundizar la crisis económica. El presupuesto general del Estado, como decía, delata y devela lo que quiere hacer el gobierno. Y lo que quiere hacer es nada. Por eso más bien nos advierte que su presupuesto va a venir cargado de más gasto, una ampliación de más del 9% del déficit fiscal, una necesidad de mucho más endeudamiento público, una situación donde el mismo entre Banco Central, gestora y otras entidades privadas van a tener que financiar más de 100.000 millones de bolivianos. Una necesidad de casi 22.000, 23.000 millones de dólares de financiamiento, perdón, de bolivianos de financiamiento externo. Más del 40% del presupuesto no tiene plata. Entonces no hay ninguna medida que tú digas ahí, esta va a solucionar la crisis o va a generar estabilidad macroeconómica, todo lo contrario. Dentro de las posibilidades que tendríamos de recuperar, más o menos ¿cuánto tiempo estimas que podríamos tener la posibilidad de que la crisis vaya revirtiéndose? Eso no se puede responder si no se toma en cuenta que hay elecciones nacionales. El presupuesto que ha presentado el gobierno es un presupuesto de alto gasto, insisto, de alta inflación, y es un presupuesto electoralista. No soluciona el tema económico, lo profundiza. Si va a buscar algo de rentabilidad económica, va a ser rentabilidad política en realidad, ¿no? Está en busca de votos, está en busca de consolidar en el último año la mayor cantidad de votos posibles a favor del gobierno, favoreciendo el gasto público, porque el gasto público le gusta a la gente. Y desde ya la propuesta tal vez personal, ¿cuál sería? Tal vez tiene pasos, tal vez tiene tiempos, pero ¿cuáles serían las claves para que esta crisis se revierta?
Como decía en la charla, aquí en 2 etapas grandes, una de sala de emergencia, donde hay que estabilizar la economía, hay que ahorrar, cortar el gasto público para generar una posición por la cual todo lo que significa hemorragia de recursos se ponga un fin a todo eso. Hay la posibilidad de más de 5.000 millones de recortes que se pueden hacer sin necesariamente atacar de manera brusca, digamos, a ciertos sectores, pero con la idea de entrar en una etapa de rehabilitación inmediata donde hay que hacer un cambio de modelo económico, un modelo económico que en vez de redistribuir riqueza, vaya hacia la generación de riqueza. Y la generación de riqueza significa mayores libertades, mayor seguridad jurídica, respeto total y absoluto a la propiedad privada, y no hay seguridad jurídica si no hay instituciones independientes y no hay una justicia independiente, ¿no? Esos son los factores, elementos fundamentales que en cualquier parte del mundo son lo esencial para causar riqueza.